Inventaba respuestas al azar en todos mis exámenes, pero siempre sacaba la puntuación máxima. Lo más extraño es que todas las respuestas que escribía acababan volviéndose realidad. La primera pregunta era quién era el primer ministro en ejercicio. No se me ocurría de ninguna manera, así que escribí el nombre de mi novio. La segunda pregunta era quién era el primer ministro del país vecino. Tampoco tenía ni idea, así que simplemente dejé esa pregunta en blanco. Al día siguiente, mi novio se convirtió realmente en el nuevo primer ministro. Me quedé absolutamente sorprendida. Cuando llegué al instituto, vi en las noticias que el presidente del país vecino había desaparecido repentinamente. Intentaba convencerme de que era solo una coincidencia, pero mi examen había sacado la nota perfecta. Todas las respuestas que había escrito se habían cumplido sin excepción. Para comprobar este fenómeno extraño, cambié el nombre de mi novio y completé la respuesta a la pregunta que había dejado en blanco antes. Y de inmediato, las noticias informaron que el presidente del país vecino había sido encontrado. Fui a ver a mi novio y descubrí que había sido destituido de su cargo de primer ministro. El origen de todo esto fue un templo que visité antes del examen. Allí pedí un deseo, que sacara la puntuación máxima en todos mis exámenes futuros. Resultó que Dios no me aumentó el coeficiente intelectual, sino que cambió el mundo por mí. Pensé que no habría problemas con la prueba de matemáticas, pero por la tarde vi que la torre del espacio a lo lejos empezaba a balancearse con el viento. Resultó que había escrito mal el valor de pi, pero no tenía ni idea de cuál era el número exacto, así que solo lo rellenaba al azar. Sin embargo, la torre no dejaba de temblar, hasta que lo corregí innumerables veces, y entonces la torre del espacio dejó de moverse. Para evitar que volvieran a pasar cosas raras, empecé a estudiar desesperadamente, pero en cuanto sacaba un libro, no podía evitar quedarme dormida. Como resultado, volví a equivocarme en el tercer examen. Escribí agua natural en lugar de gas natural. En ese momento, el mundo entero empezó a comprar agua potable de forma desesperada. Después de corregir la respuesta, se me ocurrió de repente: si puedo cambiar el mundo, ¿por qué no salvar a mi propia familia? Pronto llegó otro examen. Recordé que mi madre siempre añoraba a su primer amor, y que eso siempre provocaba conflictos en casa. Así que en este examen, escribí el nombre de aquel astronauta, como el primer amor de mi madre. Como era de esperar, cuando llegué a casa, la oí llorando frente al televisor. Ella creía que su primer amor había viajado al espacio, solo para escapar de ella. Y después de que mi madre sufriera esa decepción amorosa, la familia volvió a ser cálida y armoniosa. Si tú también tuvieras este poder, ¿qué es lo que más te gustaría hacer?